poco atrás, ¿sí? De una caída, ¿sí? Una caída. Pero teóricamente vamos a suponer que el Y crítico se forma exactamente en el quiebre. O sea, teóricamente vamos a suponer que aquí en la caída está la profundidad crítica, ¿sí? Y a eso lo llamamos un punto de control de oro, aunque en realidad está un poco atrás. Está un poquito hacia atrás. Pero teóricamente vamos a considerar que ahí tenemos el Y crítico. Y en ese punto tenemos la energía mínima, ¿sí? En este punto tenemos la energía mínima, ¿ok? Y eso se da con estructuras de disipación de energía como este canal escalonado, que se ve mucho en las obras de arte de las vías, ¿sí? O en las estructuras de protección contra la erosión, ¿sí? En los taludes, ¿sí? Para el control de las aguas superficiales, ¿sí? Entonces vamos a tener el Y crítico sobre la caída, ¿sí? Teóricamente, aunque en realidad está un poquito hacia atrás. Ahora, la velocidad que ocurre cuando se presenta el número de Froude igual a 1 se denomina velocidad crítica, ¿sí? Entonces, de la ecuación de flujo crítico o de Froude o de energía mínima, ¿sí? Yo puedo despejar la velocidad. Entonces tengo Froude al cuadrado es igual a 1, eso representa flujo crítico, o Froude igual a 1 es flujo crítico, es lo mismo. Ahora elevamos al cuadrado el número de Froude, ¿sí? Nos quedaría de esta forma, ¿sí? Reemplazamos caudal igual a velocidad por área, lo reemplazamos acá, ¿sí? Y nos da esto. Y de acá despejamos velocidad. Y a la velocidad de esta ecuación, que representa el flujo crítico, se le coloca el subíndice C, de velocidad crítica. Como a la profundidad del agua, cuando el número de flujo es igual a 1, pues se le coloca el subíndice C de Y crítico, ¿sí? De Y crítico, ¿ok? Entonces tenemos acá, de acá desplegamos velocidad crítica y nos da que la velocidad crítica es igual a la raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica promedio. ¿Sí? Y es muy lógico, ¿sí? Porque el número de Froude igual a 1 es igual a velocidad sobre la gravedad por la profundidad, la raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica promedio, ¿sí? Y para que dé 1, pues lo de abajo debe ser igual a lo de arriba, ¿sí? Entonces nos da esto, ¿sí? Si a este término lo elevo al cuadrado y lo divido en 2 veces la gravedad, lo convierto en la cabeza de velocidad crítica, es igual a la profundidad hidráulica promedio dividido en 2. ¿Sí? Esto lo elevo al cuadrado y lo divido en 2g y me da esto. ¿Sí? ¿Para qué me sirve eso? Ya lo vamos a ver. Para hallar la ecuación de energía mínima. ¿Sí? Energía mínima. Entonces, la energía mínima, ya vimos que la energía mínima ocurre cuando tengo la profundidad crítica. Entonces, la profundidad del agua ahí es la profundidad crítica, por eso recibe el subíndice C. ¿Sí? Y eso me daría una cabeza de velocidad crítica y reemplazo acá velocidad crítica. ¿Sí? Reemplazo acá velocidad crítica y simplifico y llego a igual al Y crítico más la profundidad hidráulica promedio dividido en 2. Eso sería la energía mínima. Chicos, si voy muy rápido me avisan. O si no entienden nada. ¿Cómo van? Bien.
Bien, bueno. Entonces ahora, ¿qué pasa si, mantengo constante la energía y varío el caudal? ¿Sí? ¿Qué pasa si mantengo constante la energía y varío el caudal? Entonces voy a mantener constante la energía y voy a variar el caudal. Entonces voy a llegar a una gráfica como de este estilo, ¿sí? Donde aquí estaría el caudal máximo y el caudal máximo ocurriría cuando tenemos el Y crítico. Es decir, cuando tenemos flujo crítico, vamos a tener el caudal máximo. Por eso no diseñamos para una condición de flujo crítico. No hay que confundir que en algunos puntos podemos tener el Y crítico, pero cuando hablamos de flujo crítico es que en todo el canal vamos a tener la profundidad crítica. Entonces no hay que confundirlo con eso. Ahora, pues vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar que el caudal máximo sucede cuando tengo la profundidad crítica, es decir, cuando tengo el Y crítico, es decir, cuando tengo energía mínima. ¿Sí? Vamos a demostrar eso. Entonces chicos, tenemos acá la ecuación de energía específica, ¿sí? Bueno, energía específica recibe este término, ¿sí? Eso se llama energía específica, es decir, cuando el fondo del canal se convierte en el nivel de referencia. Eso se llama energía específica, ¿sí? Lo dejo, no lo dejo en función de caudal, ¿sí? Reemplazo velocidad, que es igual a caudal sobre área, reemplazo acá. De esta ecuación voy a despejar caudal, me queda en términos de energía y de Y. De esta ecuación voy a despejar caudal, o sea, E pasa a restar y 2G por área pasa a multiplicar. Saco la raíz, ¿sí? Saco la raíz a eso y después voy a derivar todo eso respecto a Y. Derivo respecto a y encuentro esta ecuación, donde la energía es constante. Y ahora, ¿qué hago? Tomo, bueno, acá, perdón, acá energía, de aquí espejo caudal y llego a esta ecuación, ¿sí? Llego a esta ecuación. ¿Para qué? Para poder derivar caudal respecto a Y, para poder hacer esto. Y empiezo a derivar esto, es una derivada por partes, ¿sí? De aquí saco la constante que es 2G, ¿sí? Dale 2G por acá y me queda área, también la puedo sacar, que multiplica a E menos Y. Entonces, primero derivo respecto al área, respecto a Y dejo quietico lo de adentro, después dejo quietica el área y derivo lo de adentro, ¿sí? Y pues eso lo igual a 0 porque hago la derivada del caudal respecto a Y igual a 0 para encontrar este máximo. Y de ahí despejo, y llego a esta ecuación, Y es igual a A sobre 2B, donde B es el ancho superficial, ¿sí? Aquí B es el ancho superficial, o T, ¿sí? Y esto es profundidad hidráulica promedio dividido en 2, o sea, esto es energía mínima. ¿Y qué profundidad tengo cuando hay energía mínima? Pues el Y crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué me está indicando esto? Que el caudal máximo sucede cuando tengo la profundidad crítica, o sea, cuando tengo energía mínima, o sea, cuando tengo flujo crítico en el canal, ¿sí? Eso es energía mínima, caudal máximo, ¿sí? ¿Sí? Entonces pueden hacer esta, ahorita, pueden hacer esta demostración ahí con más calmita. ¿Listo? Entonces, nos queda por analizar que cuando nos situamos, ¿sí?, sobre esta zona que representa números de Freud menor a 1, estamos hablando de un flujo subcrítico. ¿Y qué es un flujo subcrítico? Un flujo lento, ¿sí? ¿Y por qué lento? Lento es porque las velocidades del agua van a ser menores que la velocidad crítica.
¿sí? Y es un flujo profundo. Al decir que es un flujo profundo es porque las profundidades son mayores al Y crítico, ¿sí? Pues si vemos acá, si acá está el Y crítico, todas las profundidades del agua por encima van a corresponder a un flujo subcrítico. Y velocidades bajas. A medida que yo me voy alejando y me voy acercando a la asíntota, pues cada vez la velocidad va a ser menor. O sea, cambio la cabeza velocidad por altura del agua, ¿sí? A medida que me voy subiendo hacia la asíntota, va aumentando la profundidad del agua y va disminuyendo la cabeza velocidad. Es decir, a mayor energía, o sea, si me desplazo hacia acá, mayor energía, mayor profundidad, menor velocidad. Entonces, si uno quiere diseñar una estructura hidráulica, pues preferiblemente trabajar siempre o tratar de que el flujo sea subcrítico, ¿sí? Subcrítico. Flujos, características de flujo son un flujo lento, velocidades menores a la velocidad crítica, es un flujo profundo, profundidades mayores a la profundidad crítica, ¿sí? A mayor energía, mayor profundidad, menor velocidad. Número de Freud menor a 1, ¿sí? Eso es un flujo subcrítico. Flujo supercrítico, que me faltó esa diapositiva acá. Flujo supercrítico, pues es el que está por debajo, ¿sí? Supercrítico. ¿Qué características tiene el flujo supercrítico? Número de Freud mayor a 1. Profundidades bajas, o sea, profundidades menores al Y crítico. Velocidades altas, pues sí, disminuye en profundidad, lo tiene que compensar con cabeza de velocidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que a mayor energía, menor profundidad, mayor velocidad. Y es un flujo supercrítico y estaría en la parte de abajo de la gráfica. Ahora, si yo resuelvo esa ecuación de energía, ¿sí? Voy a encontrar, como les decía al principio, tres raíces. Una raíz negativa que no tiene significado físico y dos raíces positivas. Esas raíces positivas reciben el nombre de profundidades alternas, ¿sí? Y una profundidad representa el flujo supercrítico, que es la que está abajo, y la otra profundidad representa el flujo subcrítico, que es la que está arriba. Y yo tengo que saber determinar pues, realmente cuál está pasando en el canal. O sea, realmente las dos, ¿qué le pasó? Las dos pueden suceder. Espérame. El ventilador y clavo el clavo de poner la cadena, de poner ahí. Listo, chicos, qué pena. Que mi hijo tuvo un problemita. Se me rompió el ventilador. Bueno, seguimos. Entonces, a un valor de energía vamos a tener dos profundidades. Una profundidad es supercrítica y otra subcrítica. Y esas profundidades reciben el nombre de profundidades alternas. ¿Sí? Y pues ya no va a tener dos profundidades cuando llegó la energía mínima, que solo va a existir una profundidad y es la profundidad crítica. Entonces aquí veo pues como el resumen de todo lo que he hablado. Algunos libros se llaman río al flujo subcrítico, que está en la parte superior, y en la parte inferior torrente o flujo supercrítico. Entonces ahí están todas las características a un mismo valor de energía, como lo vemos acá, pues puedo tener un flujo sud, donde tengo más profundidad, menos cabeza velocidad,
o puedo tener un flujo supercrítico donde tengo menos profundidad del agua y más cabeza de velocidad, siendo todo esto pues energía. Y llegar a un momento donde la energía pues es igual a la energía mínima, porque aquí para acá ya no tengo datos, más adelante vamos a dar cuenta que nos van a dar unos datos imaginarios, ¿sí? En esta zona, cuando la energía es inferior a la energía mínima, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tengo energía mínima? Pues tengo el Y crítico y la cabeza de velocidad crítica, que es igual a la profundidad hidráulica promedio dividido en 2. Y lo que pase acá se conoce como flujo crítico, ¿sí? Flujo crítico o crisis. Velocidad igual a la velocidad crítica, número de flujo igual a 1, energía mínima, ¿sí? Ahí tengo como el resumen de todo, manteniendo el caudal constante. Si varía el caudal, esta gráfica se va desplazando hacia arriba. Y los datos pues, de la profundidad crítica y de la energía van aumentando, al igual que pues, las otras profundidades, pero manteniendo, pues, obviamente, esta gráfica, ¿sí? Es la gráfica que representa, pues, la energía específica. Entonces, volvemos acá, como ya una memotécnica, un resumen, perdón, de qué es el flujo subcrítico, qué es el flujo crítico y qué es el flujo supercrítico. Entonces, nuevamente, flujo subcrítico es un flujo lento, ya tenemos un parámetro de referencia, que es la velocidad crítica, menor a la velocidad crítica, es un flujo profundo, un flujo con profundidades mayores al Y crítico, ¿sí? A mayor energía, ¿qué pasa cuando aumenta la energía? Cuando aumenta H, cuando aumenta la altura de presa, pues vamos a tener mayor profundidad, menor velocidad. Es un flujo subcrítico. Un flujo crítico, pues, energía mínima de Y, de E sobre de Y igual a 0, energía mínima igual a 0, pero la derivada de la energía respecto a Y igual a 0, eso representa energía mínima. Flujo inestable, no sabe si ser sub o super, ¿sí? Caudal máximo, ¿sí? Número de flujo igual a 1, no se diseña para esta condición de flujo, ¿sí? Que en algún momento en el perfil lo podemos tener, pero no quiere decir que sea flujo crítico, sino es una profundidad como control hidráulico. Flujo supercrítico, ¿sí? Flujo rápido, velocidad mayor a la velocidad crítica, ¿sí? Por ser rápido tiene profundidades bajas, profundidades menores a la profundidad crítica, a mayor energía, menor profundidad, mayor velocidad. ¿Sí? Puede ser un flujo pues, muy erosivo, es un flujo peligroso, es un flujo pues, que hay que tener cuidado en el diseño de estructuras bajo flujo supercrítico. ¿Sí? Entonces, preferiblemente hay que diseñarlo bajo el flujo subcrítico o flujo lento. Bueno, quería hacer este ejercicio, pero no tengo pizarras, me queda un poco difícil. Bueno, vamos a ver si lo voy indicando y se lo van haciendo. Entonces dice, identificar la clase de flujo, o sea, si es subcrítico, supercrítico o crítico, que transporta un canal rectangular y buscar la profundidad alterna, o sea, la profundidad que realmente no está sucediendo en el flujo, sino la otra profundidad, ¿sí? Que es la alterna, o sea, si el flujo es subcrítico, pues la profundidad alterna que representaría un flujo sub, ¿sí? Y la energía mínima es de 1.2. No, porque tendría que mostrar estas ecuaciones. No, dejémoslo para el día sábado, ¿ok? Para hacerlo. ¿Listo, chicos? Chicos, ¿escuchan? Señor, sí, Profe. ¿Cómo? ¿Escuchan? Ahora sí, Sí, señor. señor. Bueno, para el día sábado, por favor, busquen energía específica en el libro de Germán Gavilán. Y ahí hay unos ejercicios. Entonces, quiero que hagan los primeros 5 ejercicios. ¿Listo? ¿De qué libro, profe? De Germán Gavilán.
Germán Gavilán. Y yo los paso al tablero el día sábado, y al que los haga bien, ¿sí? Pues tiene una 0.5 sobre el primer parcial. ¿Listo? ¿Me copiaron? Listo, profe. Sí, sí, señor. Bueno, entonces nos vemos el sábado. Profe, los primeros 5 ejercicios de energía específica. Sí. Digamos los 10 primeros. 10 Listo, primeros de profe. energía específica. Entonces yo ahí al azar los paso. Listo, ¿Listo? profe. Señor. Bueno, ok. Vale, buenas noches, chao, que descansen. Chao, buenas noches, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Chao, chao. Buenas